Buenas tardes, doctora. ¿Me escucha bien? Active el audio, doctora. Arévalo. Sí, doctor. Bien. Buenas tardes. ¿Se me escucha Buenas bien? tardes, doctora. Buenas Bien. tardes, doctor. Estamos en condiciones, doctor Arévalo, para dar inicio formal a la audiencia. Sí, doctor. Le pido, por favor, me informe el número de la carpeta judicial correspondiente. Carpeta judicial número 3194. Bien. Le pido, por favor, a los profesionales que activen solamente el audio en el momento que vayan a hacer uso de la palabra para que no se genere eco. Entonces ahora les pido, por favor, que lo desactiven. Muy bien. Bien. Cuando usted me diga, doctora, conectamos. Estamos, doctor. Bien. Muy buenas tardes a todos y todas para dar inicio a la audiencia correspondiente a la carpeta judicial 3194, la que se lleva a cabo por videoconferencia, plataforma Zoom, encontrándose los imputados en la ciudad de Hachal, con representantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública, también conectados por videoconferencia. Le voy a ceder la palabra a la operadora de sala, doctora Andrea Arévalo, quien se encuentra en la sala A del edificio de este procedimiento especial de flagrancia como operadora de sala, para que haga mención de las personas que estamos conectadas y también del nombre de los imputados presentes en esta audiencia. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes, siendo las 17 horas 35 minutos, a fin de llevar a cabo audiencia de presentación en carpeta judicial número 3194, se encuentran conectados a través del sistema de videoconferencia el señor juez, doctor Carlos Alberto Lima, por el Ministerio Público Fiscal, el doctor Ignacio Achem, titular de la Unidad Fiscal de Investigación número 4, por la Defensa Técnica, el doctor Alejandro Martín García, defensor oficial. Asimismo, se encuentran conectados los detenidos desde la Comisaría 21 de Hachal, señores Franco Manuel Luján, Mauro José Dip, Andrés Norberto Chaile, Jorge Alberto Mallea y Elizabeth Bárbara Manrique. Se informa a las partes que de conformidad al dispuesto por el artículo 177 y 422 de la ley 1851 letra O, con excepción a las notificaciones que se realicen en la misma audiencia, las restantes serán efectuadas por medio de correo electrónico o por vía telefónica, debiendo a las partes brindar las informaciones pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pregunto a las personas que están en la comisaría 21ª de la Policía de San Juan, con asiento en la ciudad de Hachal, si hay alguien que tenga un micrófono en la sala donde están las personas detenidas o si deben oralizar desde el lugar que se encuentran. Doctor, buenos días. Acá tenemos un micrófono, así que lo vamos a ir acercando para respetar el distanciamiento de los chicos. Perfecto, entonces le pido por favor a la persona que ha hecho uso de la palabra que se presente para que también quede debido registro en la audiencia. Buenos días, doctor. Yo soy Sergio Díaz, empleado del Poder Judicial, de la segunda circunscripción judicial. Bien, entonces aproxímenle el micrófono a la persona que está primera en la fila, que es una persona de sexo femenino, con el distanciamiento para que me dé el nombre completo. Buenas tardes. Necesito que me dé su nombre completo, tal como le aparece en el documento, por favor. Manrique Brizuela, Bárbara Elizabeth. Bien, ¿su número de documento? 36 254 985.
Muchas gracias. Por favor, señor Díaz, pásele el micrófono a la persona que está a la izquierda en la segunda fila de asientos. Buenas tardes, doctor. Sí, deme su nombre completo, por favor. Luján Franco Manuel. ¿Y el número de su documento? 40-264-711. Bien, muchísimas gracias. Pásele el micrófono a la persona que está a su costado. Buenas tardes. Buenas tardes. Mayea Jorge Alberto. ¿Y su número de documento? 34.043.433. Bien, muchísimas gracias. Entonces pásele, señor Díaz, a la persona que está detrás de remera de color rojo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Su nombre completo. Dip Mauro José. Dip Mauro José. Bien, ¿y su número de documento? 27-726-122. Muchas gracias. Me quedaría la última persona. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre completo, por favor. Chailen Alberto Andrés. ¿Y su número de documento? 33-289-939. Bien, muchísimas gracias. Entonces, les recuerdo a todos ustedes que tienen el derecho de elegir de manera libre el abogado defensor para esta audiencia. Eso puede ser que opten por un abogado, ya sea un hombre o una mujer, que trabaje en forma independiente, que tenga su oficina, o bien por no conocer o por no poder contar con la posibilidad de contratar un abogado particular inscrito en la matrícula en el Foro de Abogados, que es la institución que nuclea a los abogados en San Juan, ya sea que tenga asiento el estudio jurídico en la ciudad de Hachal o bien en la ciudad de San Juan. También la ley les da la posibilidad de estar defendidos por un defensor público, porque sí o sí es necesario que tengan un defensor técnico, es decir, un abogado que los defienda. En este caso, está presente el doctor Alejandro Martín García como defensor oficial, defensor público. Entonces, le pregunto a todos y cada uno de ustedes si lo confirman al doctor Alejandro Martín García como su abogado defensor para esta audiencia de presentación. ¿Lo confirma, señora Manrique Brizuela? Sí. Bien. Señor Jorge Alberto Mayea, ¿lo confirma al defensor? Sí. Bien. Señor Luján. Sí. Bien. Señor Dip. Sí. Y señor Chaile. Sí. Bien. Doctor Alejandro Martín García, habiéndosele conferido el cargo de defensor público, le pregunto si para esta audiencia acepta el cargo. Sí, señor juez Carlos Lima, acepto el cargo. Bien. Entonces, están integrados los defensores de manera adecuada, en este caso el defensor oficial, y también les recuerdo a los imputados que tienen derecho de saber si el defensor de ustedes ha mantenido alguna conversación o diálogo con el señor fiscal para tratar de ponerse de acuerdo y cerrar de esa manera, de manera consensuada, alguna de las medidas alternativas que prevé la ley de flagrancia. Esto es, algunas de las opciones legales que están previstas en la ley. Y en ese caso, no solo tienen derecho de saber si han estado hablando, sino fundamentalmente si han hecho un acuerdo, cuáles serían las derivaciones u obligaciones de ese acuerdo respecto de cada uno de ustedes. Ello porque en el supuesto de que presenten a este tribunal un acuerdo para que yo lo resuelva,
Antes de resolver, a cada uno de ustedes le voy a preguntar si lo ha comprendido y si prestan su conformidad de manera expresa. Razón por la cual deben prestar atención a todo lo que se va a decir en la audiencia, y si en algún momento o circunstancia hay algo que no entienden o no comprenden, tienen la posibilidad de preguntarle a su abogado defensor para que él les aclare la cuestión, siempre con carácter previo a cualquier resolución de este tribunal. Les pido por favor mantengan la compostura durante el desarrollo de la audiencia, y si en algún momento necesitan hacer esa consulta que les acabo de decir, de manera ordenada pueden pedir la palabra y vamos a ordenar lo que corresponda. Esto que les acabo de mencionar a ustedes, el derecho de elegir libremente su defensor y de conocer la posibilidad de un acuerdo que puedan presentar el fiscal y el defensor de ustedes, es como consecuencia de una disposición normativa del máximo tribunal de San Juan, que es la Corte de Justicia. Y la Corte de Justicia, a través de una manifestación escrita que se llama acuerdo, que es una acordada, la número 94 del año 2017, es la que impone este deber a los jueces de flagrancia al momento de dar inicio a las audiencias, de recordarle estos elementales derechos a cualquier persona que está detenida y imputada para este procedimiento de flagrancia. En razón de ello, el tribunal ya le ha dado cumplimiento, y ahora sí, conforme lo que establece la ley 1851-1 y sus modificatorias, que es el Código Procesal Penal vigente para flagrancia, le voy a ceder la palabra al Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Ignacio Achem, para que haga la presentación del caso en su carácter de titular de la acción penal. Tiene la palabra, doctor Achem. Muchas gracias y buenas tardes a los presentes, tanto en la sala de la ciudad de Hachal como los que estamos acá presentes a través de vía Zoom. Doctor, solicitarle a usted que declare la competencia del fuero de flagrancia en este legajo fiscal número 3204/20 y carpeta judicial número 3194/20, originado a raíz de la aprehensión de los señores presentes en la sala programada ya en la ciudad de Hachal a estos fines, y que por la aprehensión de ellos se inició este procedimiento de flagrancia, cuya competencia le estoy solicitando en este caso que lo declare en virtud del artículo 419, inciso primero de la ley 1851, letra O, y en virtud también de que el accionar ilícito que se les endilga se encuentra también legislado y previsto en las disposiciones del artículo 420 de la ley 1851, letra O, lo cual habilita y funda la competencia suya y del fuero de flagrancia. Una vez hecho eso, también solicito que ordene la aplicación de las reglas que prevé el procedimiento de flagrancia para que se lleve a cabo la presente audiencia, doctor. Dicho esto, y como primera solicitud, le informo que el hecho motivador de esta audiencia sucedió el día 12 de septiembre del 2020, alrededor de las 18 horas, en la localidad de Hachal, a raíz de un llamado telefónico anónimo. Se constituyó en el domicilio de avenida 25 de Mayo al número 530 del departamento de Hachal, un comando policial llamado telefónico que informaba la realización de una reunión entre amigos que por el momento no se encuentra autorizada en la provincia de San Juan. Al arribo del personal policial había una puerta que estaba semiabierta. Fueron atendidos incluso por quien manifestó si era el dueño del lugar, y fueron permitidos el ingreso, y una vez adentro del ingreso se constató la presencia de cuatro hombres y una mujer.
en donde ninguno de ellos tiene una relación familiar y ninguno de ellos vive tampoco en ese domicilio. Se les informó que este tipo de reuniones, a consecuencia de la reglamentación que prevé el reglamento del COVID-19, aún no se encuentran permitidas en la provincia de San Juan. Básicamente se encuentran prohibidas, y a razón de ello y al entendimiento de que se encontraban en curso de la violación de estas medidas tendientes a evitar esta epidemia o esta pandemia que estamos sufriendo tanto en la provincia como en todo el mundo, se les informó a los señores que iban a quedar detenidos y aprehendidos en violación de este artículo. Una vez informado ello, se le informó también al Ministerio Público Fiscal, se hizo presente en la ciudad de Jáchal el fiscal, el doctor Zohar Abayay, constató también las exigencias y los requisitos para dar inicio al procedimiento de flagrancia. Se realizó el acta de aprehensión y secuestro, se los trasladó a los señores a la comisaría de Jáchal, y también se produjo el secuestro de una cantidad de bebidas alcohólicas que se encontraban en el lugar, como así también de una moto y 2 bicicletas en las que se trasladaban los señores. Ese es el hecho motivador, doctor, en resumidas cuentas, digamos. En cuanto a la violación de ese artículo, el 205, particularmente del Código Penal, que es un artículo que debe ser integrado con la normativa tendiente a evitar la propagación de la epidemia, está integrado por los decretos nacionales 260, 297 y sus modificatorias, como también las leyes provinciales 2115, el protocolo COVID-19 también vigente en la provincia, y particularmente ese día, el 12 de septiembre del 2020, si bien la provincia había podido pasar de fase, que de hecho pasó el día 4 de septiembre, les recuerdo que por ley 2114, letra P, se volvió a la fase 1 en la provincia desde el día 22 de agosto hasta el 4 de septiembre. A partir de ahí se volvió a habilitar en la provincia de San Juan algunas actividades y algunas posibilidades de reuniones, no obstante lo cual, este tipo de reuniones en un domicilio no estaba permitido por el protocolo COVID-19. En razón de ello es que se imputa a los señores que fueron encontrados y que se encuentran en la sala, doctor, que es el señor Luján Franco Manuel, el señor Dip Mauro José, el señor Chaile Andrés Norberto, el señor Mallea Jorge Alberto y la señora Manrique Elizabeth Bárbara, cuyos datos personales ya han sido informados. Se les imputa a la comisión de la violación del artículo 205 con todas las medidas tendientes a evitar la epidemia o la pandemia que he nombrado anteriormente, doctor. Ese es el hecho motivador de esta audiencia, doctor. Se realizó, como le dije, el acta de aprehensión y secuestro, se tomaron algunas fotografías respecto de los efectos secuestrados y del lugar donde habían sido encontrados, donde habían sido habidos en ese domicilio, avenida 25 de Mayo, al número 530, que se encuentran en nuestro legajo fiscal en curso, y obviamente fueron remitidos a médico legista y hoy puestos en su presencia, a raíz de que por disposiciones de nuestro Poder Judicial, el acuerdo de superintendencia número 65 y el acuerdo número 88,
fundamentalmente el 65 del día 20 de agosto del 2020, en donde se autorizó suspender los plazos vigentes en las leyes procesales a los fines de resguardar la salud pública y en donde fueran audiencias con mucha cantidad de personas, se autorizó a suspender los plazos hasta tanto se consiguieran los medios idóneos y los lugares adecuados para preservar la distancia y el aislamiento y poderse realizar estas audiencias. Situación que se ha producido en el día de la fecha y en razón de ello han sido puestos a su disposición en la misma para hacer la presentación de esta audiencia, doctor. Consideramos por ello, por el hecho motivador de este delito, como así también este delito endilgado, que usted es competente, solicito que así lo disponga y cuando usted lo considere pertinente, continuar la exposición con posterioridad a la intervención de la defensa, doctor. Nada más. Bien, muchas gracias, señor fiscal. En relación a la concreta petición de declaración de competencia de este tribunal, le cedo la palabra al señor defensor. Doctor Alejandro Martín García tiene la palabra. Gracias, señor juez Carlos Lima. Esta defensa se opone a la competencia de este tribunal en función de que, como lo expresara el señor fiscal en su acusación, el artículo 423 expresa claramente que el detenido se tiene que poner a disposición del juez y de su abogado defensor en un día hábil. Y este plazo puede ser prorrogado por un día más. Esto significa que nos da un total de 2 días para que el detenido esté a disposición del juez y del defensor. Lo que no sucedió, estamos acá a aproximadamente 8 días hábiles de que fueron detenidos mis defendidos, generando en ellos un estado de incertidumbre tal que no sabían qué iba a pasar con su libertad, si tendrían que ir al servicio penitenciario, etcétera, ya que no podrían haber consultado con un defensor particular. Es así que, como usted sabe, intervengo recién hoy en el día de la audiencia. Esta situación que agravia puntualmente a mis defendidos, lo agravia en función de que, como dijo el fiscal, hubo una resolución donde se permitían que las audiencias supernumerarias se hicieran sin plazo. Pero estamos hablando de una audiencia de 5 personas, señor juez, no de 20 ni 50. Vemos las 5 personas sentadas en la comisaría en Hachal. No hubo ni que ir a un teatro, a un cine, a ningún lugar para sentar a 25 o 48 personas como han sido las audiencias recientes. Es decir, que 5 personas en un comedor, por lo que se puede ver dentro de la comisaría de Hachal, entiendo, no es numeraria. Y no se debe aplicar este criterio de que se puede hacer la audiencia cuando se les ocurra, cuando quieran, porque se están violando los derechos. Y esta violación de derechos constitucionales es muy grave, señor juez, porque no se puede hacer lo que quiera un fiscal. Es importante que el fiscal sepa que tiene límites y que esos límites los debe imponer, en primer lugar, la contraparte, que es el defensor. Y este defensor público debe hacer este planteo para que usted, señor juez, reconozca y haga respetar los derechos constitucionales de mi defendido. Se viola puntualmente, señor juez, y quiero ir a la parte importante, además del tiempo, porque no es solo hacerlo 8 días hábiles, que serían un plazo aproximado total de 10 días, 12, sino que puntualmente es el derecho a ser juzgado por un juez natural. Bien, entonces el fiscal acusó en su alocución que habían 5 personas en el fondo de una casa tomando algo, charlando, en un momento donde ya regía la fase 3, en donde ya se podía ir a un restaurante acá en la ciudad, sentarse 4 o 5 personas en una mesa, pedir algo, y eso no contagia. Pero que lo hicieran en Hachal, en un lugar privado, aparentemente sí.
El fiscal ha mencionado también que se le hizo exámenes médicos a mi defendido, por lo cual no ha surgido de esos exámenes médicos que mis defendidos tuvieran COVID-19, ni síntomas al menos. Es decir, que la pretendida acusación del señor fiscal es, entiendo yo, no solo de un peligro en abstracto, como quiere hacerlo ver, sino esto de chances. Es decir, no existen chances de matar con un arma, con un disparo, si quien es detenido no tiene ni armas, ni balas, ni elementos como para generar esa muerte. Es decir, un principio básico del derecho penal, por lo cual entiendo que mis defendidos a 10, 12 días hábiles del momento de esa reunión, que están denunciando, acusando al fiscal, no han presentado síntomas, con lo cual, en concreto, no ha habido contagio ni traslado de ninguna virus a nadie. Eso es por un lado, pero lo importante acá, señor juez, no quiero desviarme, lo más importante en este momento es el juez natural. Es decir, 5 personas que se han juntado, que están ahora presentes, y la constancia son, lo puede ver en la presente audiencia, las 5 personas, perdón que se escuchan ruidos, son de la calle, doctor. Las 5 personas están en la comisaría. Es decir, que esta audiencia se debería haber hecho en las 48, en los 2 días siguientes, fue el 12, debería haber sido el lunes o martes 15. No ahora, en esta fecha que ya estamos a día 23 de septiembre, se ha vencido ampliamente el plazo. Y usted me dirá, pero ¿en qué afecta su derecho? Y es que el juez competente es el juez del procedimiento ordinario. Por esa razón, señor juez, solicito se declara incompetente para seguir interviniendo en este proceso, porque se ha abusado del plazo por parte de Fiscalía y ha sido una cuestión de comodidad, porque no es supernumeraria la audiencia, sino exactamente 5 personas, reitero, en la misma comisaría. En Hachal no ha necesitado trasladarlo acá, podría haberla hecho yo a los 2 días siguientes perfectamente. Por lo demás, entiendo que se viola el artículo 18 de la Constitución Nacional del debido proceso, y esto genera un perjuicio totalmente grave, y quiero dejar muy claro, señor juez, cuál es el perjuicio. El perjuicio es que este delito que acusa el fiscal, si fuera acusado y llevado a cabo esta audiencia en el juez que debe corresponder por haberse vencido los plazos, que es el del proceso ordinario, en este proceso ordinario, que es de carácter mixto, es el juez el que va a determinar y que va a decidir si le corresponde o no la suspensión de juicio de prueba a mi defendido. Y lo digo porque así lo menciona el artículo 76 bis, que es el juez que decidirá en resolución fundada si corresponde o no la suspensión de juicio de prueba o probation para mi defendido, en virtud de que se dan las características y los requisitos que ahondaré posteriormente para otorgar la misma. Este derecho sí está reconocido en el otro procedimiento, pero en este procedimiento oral, como ustedes sabemos, está restringido por la normativa vigente. Es por todo ello que considero que el perjuicio es grave y que en otras situaciones parecidas, Fiscalía, en iglesias, en otros departamentos, en Capital, ha desistido de su derecho, que es de acción pública que tiene, y lo ha trasladado al juzgado de falta, también casos incluso mayores al presente. En este caso entiendo que su señoría, que Fiscalía tiene derecho, y así interpreto como hombre del derecho, como titular de la acción pública, a perseguir y querer demostrar y llevar a juicio las causas que así lo deciden, porque es así su función, y respeto absolutamente, pero en este caso creo que lo deberían hacer dentro del procedimiento ordinario y no dentro del procedimiento de flagrancia, por haber vencido el plazo y no haberlo hecho en el momento que correspondía hacer. Por todo ello, señor juez, y habiendo sido claro cuál es el perjuicio para mi defendido, que es la no obtención del beneficio de la suspensión de juicio de prueba como derecho conforme al 76 bis, es que solicito se resuelva y se declare incompetente y traslado a la justicia ordinaria. A su vez quiero manifestar, señor juez, para finalizar, que este pedido de competencia fue realizado por el fiscal y respondido por mí, y como usted sabe, es el defensor el que tiene la última palabra, por tal motivo solicito resuelva actualmente.
Gracias. Bien, señor defensor, antes de ordenar lo que corresponda, acláreme una situación. ¿Cómo llegan los imputados, sus representados a esta audiencia? ¿Están privados de la libertad o están escarcelados? Ahí pueden responder ellos, doctor. Yo estoy, como usted sabe, no estoy en Hachan, está claramente. Pediría que ellos informen su situación o el fiscal. O sea, ¿usted desconoce como defensor si ellos llegan en libertad a la audiencia del día de la fecha? Sí, los conozco por Zoom, como usted sabe, el último ratio es el defensor, no sabía si tenían un defensor privado previamente. Entiendo que no, porque así me lo manifestaron. Antes de empezar la audiencia, ¿usted se ha comunicado con las personas que están en Hacha? Sí, doctor, mediante Zoom, en este mismo, previa a hablar con usted. Bien, entonces les pregunto, señor Díaz, que está en la sala de audiencias allá en Hacha, le pregunto a las personas si estaban en libertad o estaban detenidos en comisaría o en su casa. Estábamos en libertad. El jueves de la semana pasada lo dieron la libertad y estuvimos 6 días presos. Estamos Bien. encarcelados. Todos. Bien. ¿En la misma situación se encuentran todos? No. A ver, pásele el micrófono a alguien que tenga una situación distinta. No, Dip y Chailes salimos el miércoles al mediodía. Prisión domiciliaria y el jueves los dieron la libertad. O sea, estuvieron desde que los aprendieron, detenidos en domicilio y luego les dieron la libertad. No. Estuvimos el sábado, del sábado de las 6 de la tarde, de las 18, hasta el miércoles a las 2:14 más o menos. ¿Pero en dónde estuvieron En la detenidos? comisaría. Bien. No, en la comisaría. Y de ahí los dieron domiciliaria hasta el jueves, en la tarde. De ahí los dieron la libertad. Bien. Gracias. Gracias a usted. Bien. A fin de resolver la incidencia que plantea la defensa técnica, en este caso asumida por el defensor doctor Alejandro Martín García, y estando planteado el hecho por parte del señor fiscal en relación a la petición concreta de la declaración de competencia, conforme lo efectuado en la descripción del hecho, entiendo que como primera cuestión debo resolver declararme competente en este caso. Ello por cuanto entiendo que los argumentos de la defensa exceden el marco de lo que puede ser materia de discusión del hecho concreto de aprehensión de las personas. Introduce como argumento de su defensa algo que este tribunal desconoce hasta el momento, con una pretensa argumentación de que existirían alteraciones o violaciones al derecho de defensa ante la imposibilidad de acceder en los términos previstos en la ley 1851-O y sus modificatorias a alguna de las medidas concretas contenidas bajo la órbita de este sistema especial de flagrancia que está contenido dentro de la ley 1851-O y modificatorias, que es el nuevo Código Procesal Penal que ya está vigente en San Juan para este procedimiento especial de flagrancia. Es de la naturaleza de la norma contenida en el artículo 424 de dicha ley, que es en estas circunstancias en donde se debe resolver la cuestión de competencia. La misma es a la luz del hecho, tal como lo ha descrito en este caso una de las partes, el Ministerio Público Fiscal, de conformidad a las previsiones que están contenidas en el artículo 419 de la ley, la cual también se relaciona con la previsión normativa del artículo 420. En función de la imputación que efectúa respecto del hecho, los imputados están siendo imputados por la infracción al artículo 205 del Código Penal. Ahora bien, sabido es por todos, fundamentalmente los operadores jurídicos de este procedimiento,
que no solo se aplican los principios de inmediación, celeridad y simplicidad, sino que también los generales que están contenidos en el artículo 16 de la Ley 1851-1 y sus modificatorios. Es de la esencia del sistema acusatorio adversarial el principio de contradicción, y en función de ello son las partes quienes proponen, frente al tercero imparcial que es el juez, las circunstancias del hecho y de derecho para que sean resueltas de acuerdo a las distintas circunstancias. No advierto en la petición del señor defensor que las circunstancias señaladas en relación al hecho que se ha descrito por el fiscal, que han motivado la intervención del personal policial que sorprendió a las personas en infracción a las disposiciones normativas vigentes respecto de las medidas sanitarias que se han dictado por el problema existente a nivel local, nacional y global por la pandemia del COVID-19, que no estuvieran dentro de las previsiones en este acto de estar reunidos, de las excepciones previstas como para poder no ser aprehendidos. En función de ello, entiendo que el procedimiento seguido ha sido dentro de lo previsto en el ordenamiento procesal vigente, en razón de que luego de producida la aprehensión y detención de las personas han sido puestas con seguridad bajo un juez de garantía, luego transcurrido las primeras 24 horas de su detención, y no obstante ello permanecer las personas en detención por las razones señaladas y que también son de disposición vigente que hacen la organización de estos tribunales, de este procedimiento especial de flagrancia, no solo por la cantidad de personas imputadas, en este caso en concreto y en particular, sino por el volumen de audiencias diarias que puede recibir el sistema del procedimiento especial de flagrancia, sino también porque también en flagrancia se respetan las disposiciones normativas, razón por la cual hay un doble turno de tareas, jueces que trabajan en la mañana, jueces que trabajan en la tarde, operadoras y operadores, fiscales, defensores. Entonces, por tal razón también han existido argumentos de carácter operativo y funcional por disposiciones reglamentarias del máximo tribunal de la provincia de San Juan, que esta es la Corte de Justicia, las que por otra parte también son suscritas por el señor fiscal general de la provincia. Es decir, en absoluto se ha alterado la sustancia de lo que hace al procedimiento especial de flagrancia, el hecho de que las personas sean traídas a audiencia de presentación en libertad luego de habérselas colocado bajo disposición de un juez de garantías. En ningún momento considero que los derechos de defensa de dichas personas o su libertad ambulatoria estuvo constreñida por algún acto de autoridad que les haya violado o lesionado alguno de sus legítimos derechos, sino que frente a las circunstancias antes señaladas, entiendo razonable el motivo por el cual se dispusiera la realización de la audiencia conforme lo decidiera, en atención al caudal antes señalado, la Oficina de Gestión de Audiencias. De igual modo, entiendo que en el argumento del señor defensor deja entrever una disconformidad normativa en relación a la ocurrencia del hecho, lo cual genera una confusión en su criterio de argumentar frente a una circunstancia concreta y particular. Lo mismo cabe decir de cualquier persona que pueda ser habida o aprendida en otras circunstancias delictivas, no solamente de infracción al artículo 205. Y lo determinante acá para determinar cuál es el ámbito normativo
que resulta de aplicación para el juzgamiento de estas conductas es la situación de flagrancia que está contenida en el artículo 419. Si la persona comete un delito común y no es aprendida en flagrancia, dentro de los posibles que pueden ser venidos a flagrancia en atención a los límites establecidos en el artículo 420, debería ir al proceso común y ahí sí sería regulado su derecho conforme la ley procesal que se establece y está vigente en la provincia de San Juan para los tribunales correccionales o de instrucción. Ahora bien, si el hecho determinante de la aprehensión hace operativo todo el andamiaje jurídico y legal de la ley 1851-1, es dentro de este marco normativo donde el caso debe ser analizado y juzgado eventualmente por el juez. Por tal razón, entiendo que este tribunal de presentación y lo subsiguiente, si no hubiera acuerdo alguno en la tarde de hoy, es el juez natural de un hecho de aprehensión en flagrancia. Razón por la cual entiendo fundado de parte del suscripto los argumentos por los cuales así declaro y considero ser el tribunal competente para este caso. Resuelta la competencia, se la notifico al señor fiscal y al señor defensor. Notificado, doctor. Notificado, doctor. Bien. A continuación, con la colaboración de la operadora de sala, doctor Arévalo, y con empleado de tribunales que está en la ciudad de Hachal, el señor Díaz, vamos a proceder a tomarle los datos personales a las personas que están en la ciudad de Hachal para luego advertirles del derecho constitucional que tienen de poder declarar o abstenerse de declarar. Entiendo también oportuno, en este caso, preguntarle al defensor si ha tenido oportunidad, como una cuestión de orden simplemente, no de afectación de ninguna garantía, si ha tenido oportunidad de hablar con sus representados en relación a la opción que van a tener de prestar declaración o de abstenerse de declarar. ¿Ha tenido oportunidad, señor defensor, de hablar con ellos al respecto? Sí, señor juez, previo al inicio de la audiencia pude comunicarme por este medio y explicarle de qué se trataba el procedimiento de flagrancia y cuál era mi consejo legal para declarar o no. Mi consejo Bien. fue para dejar constancia de que no declara. Gracias. Muchas gracias, señor defensor. Bien, entonces, señor Díaz, por favor, con la doctora Andrea Arévalo, asístala para que le tomemos los datos personales. Empecemos por la señora Manrique, que está en la primera butaca de la sala. Tiene la palabra, doctora Arévalo. Muchas gracias, señor juez. Señora Manrique, dígame por favor su nombre completo. Manrique Bárbara Elizabeth. ¿Su número de documento? 36-254-985. ¿Tiene algún sobrenombre o apodo? No. ¿Cuántos años tiene? 27. ¿Estado civil? Soltera. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? 1. ¿A qué se dedica usted? Estudiante. ¿Qué estudia? En nivel terciario. ¿Es argentina? Sí. ¿Nació en la provincia de San Juan? Sí. ¿La fecha de nacimiento? El 25 del 04 del 93. ¿Tu domicilio actual? Jujuy 267, Barrio Fronteras, Argentina. ¿Con quién vive? Con mi mamá y mi hijo. ¿Quién es el propietario del inmueble donde vive o alquilan, les prestan? Mi mamá. ¿El nombre y apellido de ella?
María Brizuela. ¿Cómo? María Brizuela. ¿A qué se dedica ella? Es jubilada. ¿Nombre y apellido de su papá? Rubén Manchique. ¿A qué se dedica él? Es fallecido. ¿Usted ha sido detenida con anterioridad? ¿Tiene causas penales anteriores? Contravención. Bien, muchas gracias. Bien. Señora Manrique Brizuela, usted tiene derecho de prestar declaración y también tiene derecho de abstenerse de declarar. Eso significa que usted tiene la posibilidad de defenderse, ya sea declarando o no declarando, en relación a la imputación que le efectuó el fiscal. Pero si usted decide no declarar, quedándose callada, guardando silencio, eso no significa que en su contra alguna presunción de culpa porque la amparan garantías constitucionales. Dicho esto, le pregunto, ¿va a declarar o se va a abstener? Me abstengo. Muchas gracias. Le pido al señor Díaz que le aproxime el micrófono a la persona que sigue en la banca de atrás. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. Dígame, por favor, su nombre completo. Mayea Jorge Alberto. ¿Su número de documento? 34 043 433. ¿Tiene algún sobrenombre o apodo? No, ¿Cuántos años tiene? 31. ¿Estado civil? Soltero. ¿Tiene hijos? Sí, ¿Cuántos? 2. ¿A qué se dedica usted? Changarín. ¿Cuánto gana en dinero aproximadamente por día, por semana? 500 pesos, 600. Depende. ¿Qué estudios tiene? ¿Primario, secundario? Primario y secundario completo. ¿Es argentino y nació en San Juan? Sí, ¿La fecha de nacimiento? el 7/1 del 89. ¿Su domicilio actual? Avenida 25 de Mayo, 530. ¿Qué departamento es? Hachal. ¿Con quién vive? Solo. ¿Usted es el propietario del inmueble? ¿Alquila? ¿Le prestan? Era de mi mamá y falleció. Y quedó, es mío y de mi hermano. Dígame el nombre y apellido de su mamá y de su papá. Mayea Mari Pascual. ¿Él vive? No, ¿Y su mamá? ¿Cómo se llamaba? no, mi mamá es Mayea Mari Pascual. Y mi papá es Bien, ¿y su Jorge papá? Escudero. Jorge Escudero, también fallecido. ¿Usted ha sido detenido con anterioridad? ¿Tiene causas penales anteriores? Contravenciones. Bien, muchas gracias. Bien, señor Mayega, tiene derecho de prestar declaración y también tiene derecho de abstenerse de declarar. Si usted decide no declarar, hace de esa forma ejercicio de otro de los derechos que le da la Constitución, que es poder no declarar en su contra. Con esta aclaración le hago saber que si usted decide no declarar, quedándose callado, eso no lo perjudica en absoluto, ya que lo amparan esas garantías constitucionales. Dicho esto, le pregunto, ¿va a declarar sí o no? No. Bien, que conte que ha hecho uso del derecho de abstenerse. Entonces le pido por favor a Díaz que le ponga el micrófono al alcance de la persona que está ahí en la banqueta. Sí, doctora, tiene la palabra. Muchas gracias, señor juez. Dígame, por favor, su nombre completo. Luján Franco Manuel. ¿Su número de documento? 40 264 711. ¿Tiene algún sobrenombre o apodo? No, ¿Cuántos años tiene? 24. ¿Estado civil? Soltero. ¿Tiene hijos? No, ¿A qué se dedica usted? Changarín. ¿Cuánto gana en dinero? 500, 600 por ¿Qué semana. estudios tiene? Primario completo y secundario cursando. ¿Es argentino y nació en San Juan? Sí.
La fecha de nacimiento. El 05 del 6 del 96. Su domicilio actual. Estación Belgrano sin número. ¿Qué departamento es? Hachal. ¿Con quién vive? Con mi mamá y mi papá. ¿Quién es el propietario del inmueble? Mi mamá. Dígame por favor el nombre y apellido de sus padres y a qué se dedican. Analía Santander Isabel. Ama de casa. Luján Roberto Eduardo. Changarín. ¿Usted ha sido detenido con anterioridad? ¿Tiene causas penales anteriores? No, contravención. Bien, muchas gracias. Señor Luján, usted tiene derecho de prestar declaración y también tiene derecho de abstenerse de declarar. Si decide quedarse callado, eso no lo perjudica en absoluto porque está amparado por garantías constitucionales. Hecha esta aclaración, le pregunto, ¿va a declarar o se va a abstener? Me abstengo. Muchas gracias. Señor Díaz, por favor, alcáncele el micrófono a la persona que se encuentra sentada atrás. Señor Díaz. Doctora, tiene la palabra. Dígame por favor su nombre completo, señor. Dip Mauro José. Su número de documento. 27 726 122. ¿Tiene algún sobrenombre o apodo? No, ninguno. ¿Cuántos años tiene? 40. ¿Estado civil? Soltero. ¿Tiene hijos? Sí, 2. ¿Cuántos? ¿A qué se dedica usted? Soy electricista, pero también hago trabajos de albañilería. ¿Cuánto gana en dinero aproximadamente? Y es relativo, por ahí se puede hacer entre 600, 700 pesos, 500, 400, eso depende del... Y ahora con este tema, menos. Bien. ¿Qué estudios tiene usted, primario, secundario? Primario nomás, y bueno, y los cursos de electricista. ¿Primario completo? Sí. ¿Es argentino y nació en San Juan? Argentino, nacionalidad sanjuanina, hachallera. ¿La fecha de nacimiento? 19 del 01 del 80. ¿Su domicilio actual? La Prida, 356, departamento Hacha. ¿Con quién vive? Solo. ¿Usted es el propietario del inmueble? ¿Alquila? ¿Le prestan? No, sucesión. Dígame el nombre y apellido de sus padres y a qué se dedican. Milda de las Nieves Castro de Dip, fallecida. ¿Usted ha sido detenido con anterioridad? ¿Tiene causas penales anteriores? No, contravenciones nomás. Cosas simples. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Señor Dip, usted tiene derecho de prestar declaración y también tiene derecho de abstenerse de declarar. Si usted decide quedarse callado guardando silencio sin decir nada, eso no significa que en su contra alguna presunción de culpa porque lo amparan garantías constitucionales. Dicho esto, le pregunto, ¿va a prestar declaración o se abstiene? No, no voy a declarar. Bien. Entonces le pido por favor al señor Díaz que le aproxime el micrófono a Chaile. Hoy Chaile lo tiene en la mano ya. Doctora, le cedo la palabra. Dígame por favor su nombre completo. Chaile Norberto Andrés. Número de documento. 33-289-939. ¿Tiene algún sobrenombre o apodo? No, ¿Cuántos años tiene? 33. ¿Estado civil? Soltero. ¿Tiene hijos? Sí, 1. ¿A qué se dedica? Albañilería y electricista. ¿Cuánto gana en dinero aproximadamente? Según el trabajo.
de 1.000 pesos por día, más o menos. ¿Qué estudios tiene? Primario y secundario, ¿Completos? completos. ¿Es argentino? ¿Nacido en San Juan? Sí, ¿La fecha de nacimiento? 18 del 10 del 86. ¿Su domicilio actual? San Juan 319. ¿Qué departamento es? No, el seno céntrico. Hachal. Sí, ¿Con quién vive? con mi mamá. ¿Quién es el propietario del inmueble? Mi mamá. ¿El nombre y apellido de ella? Julia Beatriz Chaile. ¿A qué se dedica ella? Trabaja en una clínica. ¿Nombre y apellido de su papá? No, no tengo. ¿Usted ha sido detenido con anterioridad? ¿Tiene causas penales anteriores? No, contravenciones no. Muchas gracias. Bien, señor Chaile, usted tiene derecho de prestar declaración y también tiene derecho de abstenerse de declarar. Eso quiere decir que si usted decide quedarse callado, sin hablar, sin decir nada, eso no significa que en su contra alguna presunción de culpa porque está amparado por garantías constitucionales. Dicho esto, le pregunto, ¿va a prestar declaración o se va a abstener? No me abstengo. Bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora respecto del hecho y la imputación que le ha efectuado el Ministerio Público Fiscal, le cedo la palabra al defensor técnico en la persona del defensor oficial, doctor Alejandro Martín García. Gracias, señor juez doctor Carlos Lima. Esta defensa solicita se otorgue a mi defendido, señor juez, la suspensión de juicio prueba. Esto es en virtud de que, como lo ha manifestado mi defendido, y así consta en sus legajos respectivos, lo mismo, ninguno de ellos tiene antecedentes penales, condenas anteriores a la presente causa, y son merecedores de ellos en virtud de los elementos que el 76 bis así nos manifiesta, nos solicita, que, que la pena no es superior a 3 años, tiene un máximo de 2 años, y permite que este delito sea escarcelable, y que por todo ello solicito, señor juez, responda a este pedido de manera inmediata. Solicito particularmente que a cada uno de ellos se le otorgue una suspensión de juicio de prueba por 1 año a realizar trabajos comunitarios en la Municipalidad de Hacha durante un plazo de 3 meses, 1 día por semana, 3 horas por día, y abonar una suma simbólica de pesos 3.000. Bien. Por todo ello es que solicito, señor juez, se manifieste y conceda el beneficio por ser como lo expresara previamente, un derecho de los defendidos. Y es merecedor de ello. Gracias, mi hermano. Bien, en atención a lo manifestado por el señor defensor, quien peticiona concretamente en defensa de sus representados un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, le cedo la palabra respecto del mismo al Ministerio Público Fiscal en la persona del doctor H. Tiene la palabra, señor fiscal. Muchas gracias, doctor. Le contesto al doctor Alejandro Martín lo mismo que le fue respondido instantes antes, o momentos antes de la audiencia. No recuerdo con exactitud si fue el tiempo, no sé, 1 hora, no sé cuánto, pero antes de esta audiencia tuvimos este tipo de charlas. Respecto de alguna medida alternativa, le contesto lo mismo que se le contestó en ese momento y que se le contesta normalmente a diario, ya que él es defensor oficial de este sistema, en el sistema de flagrancia, lo cual también me
sorprende que lo plantee del modo que lo establece la ley 754 o sea, el Código de Procedimiento que rige para el procedimiento ordinario y no para el procedimiento especial de flagrancia, que es la ley 1851, letra O, que prevé que fuera un acuerdo de partes y no una incidencia como lo está planteando, no obstante lo cual le contesto que no es imposible al Ministerio Público Fiscal en este momento y en las consideraciones particulares de esta situación prestar conformidad para que usted otorgue esta medida alternativa propuesta por la defensa. Ello tiene que ver, entre otras cosas, además de la política criminal implementada por nuestro Procurador General, mediante la resolución 3991 del Ministerio Público Fiscal de la provincia de San Juan, con fecha 21 de agosto del 2020, en donde instruyó a los fiscales coordinadores y a los demás fiscales la aplicación restrictiva respecto de las conformidades para estas medidas alternativas de procedimiento, que si bien coincido con el doctor en las cuestiones que formalmente podrían proceder respecto de la petición, sí exige la conformidad del Ministerio Público Fiscal, que es el óbice que existe en este momento y que desde ya le manifiesto la negativa del Ministerio Público Fiscal a prestar conformidad para que usted otorgue esa medida, e incluso por disposición de la ley 1851 letra U sería nulo el supuesto del otorgamiento del mismo. Descarto desde ya, obviamente, su decisión, pero fue la respuesta dada y ello tiene que ver justamente con la decisión de la política criminal del Ministerio Público Fiscal en cuanto a no suspender el curso de la acción que nos pone como titular en la Constitución de la provincia en la persecución de este tipo de violaciones, y a raíz del esfuerzo que está haciendo la provincia respecto de las medidas tendientes a evitar o propagar esta situación, es que surgió la política criminal en cuanto a no otorgar o no prestar conformidad para el otorgamiento de este tipo de medidas alternativas y continuar con la investigación del proceso para llegar a una sentencia definitiva y no suspenderlo como es la propuesta emitida por el doctor. A más de ello, y considerando zanjado ya esta cuestión del traslado suyo, informarle también que cuando se ha otorgado en alguna oportunidad la medida alternativa, ha sido en aras de seguir las disposiciones de la provincia de San Juan. Fue fundamentalmente cuando estábamos en fase 5 y estaban casi todas las actividades permitidas. A raíz de ello, con una secuencia lógica, se procedió de esa forma a prestar conformidad. Esto quiere decir que no es una cuestión caprichosa del Ministerio Público Fiscal, sino que tiene una razonabilidad atada al desarrollo en cómo se va desarrollando esta situación epidemiológica y las disposiciones de esta normativa, obviamente dictadas por las personas capacitadas para ello en cuanto a la cuestión epidemiológica y en cuanto a la cuestión de salud. Tiene toda esa lógica de consecución, prestar o no conformidad para ello en esta situación del día 12 de septiembre. Entendemos que restrictivamente, como lo dispuso el fiscal general en su resolución 3991, no prestamos conformidad para otorgar esa medida alternativa, para no suspender el proceso, solicitando entonces que continúe el proceso y para el dictado de una sentencia definitiva, doctor. Nada más.
Pido la palabra. Señor defensor, Gracias, en solicito. razón a lo manifestado por el Ministerio Público, para resolver la incidencia, le cedo la palabra en último término. Gracias, señor juez. En último término voy a ampliar ser mi derecho a réplica. Quiero decir que la negativa del fiscal, según jurisprudencia, no es vinculante para el juez, salvo que estuviera bien fundada. Y no se debe amparar fiscalía solo en criterios de política criminal como único pretexto, porque sería un límite demasiado fino para hasta dónde llega el derecho y cuál es el límite de pasar o no pasar. Entiendo que yo entiendo que según jurisprudencia de flagrancia, ya estábamos en fase 3 cuando surgieron fiestas de chicos jóvenes multitudinarias y se le otorgó la posibilidad de suspensión de juicio de prueba con pago de 5.000 pesos en algunos casos, 10.000 en otros, 3 pares de zapatillas, en algunos me tocó intervenir, etcétera, etcétera. Pero ya los últimos del mes de agosto, estamos hablando de causas de 19 de agosto, 10 de agosto, en la que en algunas ha intervenido usted, señor juez. Voy a hacer referencia a la que intervino usted, señor juez Lima. Una es el legajo 3054 contra Chávez y otro, etcétera, por el mismo delito, que fue una carrera de moto. Voy a hacerla simple, en la cual se otorgó suspensión de juicio de prueba y 10.000 pesos. El 10 de agosto hubo otra de una fiesta, igual, suspensión de juicio de prueba, hubo otro de una riña de gallos del 6 de agosto, es decir, en todas, y son más fiestas del 19 de agosto, con el juez móvil, y así cada juez, incluso el 10 de agosto hubo un partido de fútbol en donde intervino el fiscal Rivero, coordinador, en alguna intervino el doctor Achen, en el cual innumerables, bien, se dieron probation. Entiendo que, reitero que este concepto de la negativa por la negativa misma, en una palabrita como política criminal, debe ser un criterio más bien, con un fundamento un poco más consciente, porque es el mismo delito, la misma cuarentena, la misma pandemia, en algunos la misma fase, pero hay como una ruptura del derecho a la igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional. A unos sí, a otros no. Es decir, mi defendido, entiendo, merece que se les reconozca su derecho a la suspensión de juicio de prueba como una medida mucho más beneficiosa para ellos, gente de Hachal, que la única posibilidad de trabajar es en algún emprendimiento minero, cuando la única restricción probable que tienen a esa posibilidad de trabajar es una condena anterior. Entonces no poder trabajar en la policía, no poder trabajar en el Estado, no poder en una minera, digamos que la condena de una condicional, aunque parezca que se van en libertad, sabemos es muy grave para mi defendido. Es por todo ello, señor juez Carlos Lima, que entiendo que los fallos Moriní y Cerdá Rosales explican que la negativa, entre otras cuestiones, del fiscal que no fuera suficientemente fundada de manera completa, aparte de la política criminal, entiendo que no debe ser vinculante para el juez. Y en virtud de esto, señor juez, que reformulo la pretensión de la reparación simbólica y ofrezco a su vez un par de zapatillas, si prefiere, para completar el pedido de, no, si bien no lo he charlado con ella, pero es que no habría inconveniente, de que se otorgue la suspensión del juicio de prueba y no generar otro perjuicio más a mi defendido. Así que gracias, eso es todo concluido. Perdón, sabemos que la última palabra de la defensa, conforme el Código de Procedimiento, doctor, solicito se resuelva. Gracias. Señor defensor, le hago Sí. la segunda. En este momento le voy a hacer una advertencia. Es la segunda oportunidad en que usted me aconseja cómo debo conducir el debate. Entonces le pido por favor que así como le respeto el derecho a oralizar lo que crea oportuno, bien sabido es que el que maneje, conduce el debate es el juez. Entonces Sí, le pido por favor en lo concerniente se abstenga de hacer esas recomendaciones porque sabemos cómo se van a resguardar los derechos de las partes durante el desarrollo de la audiencia. Era un pedido, no recomendación. Gracias. Señor fiscal, usted me está levantando la mano, le cedo la palabra, active el micrófono. Simplemente decirle que
obviamente usted le dio la palabra al derecho a réplica, al doctor Alejandro Martín en persona, le digo, usted tiene el derecho a réplica, pero entiendo que se excedió también del derecho a réplica. Dos cosas nada más, doctor. Primero, informarle que la política criminal no es una palabrita, tal cual lo manifestó el doctor Alejandro Martín. Tiene toda una connotación que en aras al principio de celeridad de este procedimiento, no voy a tomarle más tiempo, doctor, pero tampoco quiero que quede en el audio y video que este Ministerio Público Fiscal no ha tomado nota de que ha manifestado que es una mera palabrita. Tiene toda una connotación. Además, ha sido dictada en forma consciente esta decisión, y el hecho de la fundamentación o no, obviamente que eso queda en una cuestión objetiva. Este Ministerio Público Fiscal entiende que ha sido totalmente fundado. Respecto del derecho a réplica en específico, se refirió el doctor a casos puntuales de ejemplos en donde hemos concedido la conformidad. Ahora, solamente de informarle, doctor, respecto de ello, que todos los ejemplos que él ha dado se han producido con días anteriores al día 22 de agosto, día en donde San Juan volvió a la fase 1, dictada por la ley 2114. Si bien terminó esa fase 1 el día 4 de septiembre y este hecho fue el 12 de septiembre, no obstante lo cual tiene toda una connotación la política criminal, ya que se levantó San Juan, estábamos en fase 5, y el día 22 de agosto, o sea, 4 o 5 días después de los hechos que él ha referenciado, tuvimos que volver a fase 1 a consecuencia del brote o el rebrote que sucedió. Eso quería informarle nada más, doctor, que tenga en cuenta esa situación. Nada más. Muy bien. Señor defensor, ¿algo más que decir antes de resolver el incidente? No, doctor, muchas gracias, muy amable. Bien, en atención a lo que plantea la defensa técnica, y he escuchado también el Ministerio Público Fiscal, entiendo que en estos casos resultan señeras las disposiciones normativas de la Ley 1851-1 y sus modificatorias. Es precisamente, tal como lo he señalado inicialmente, que este plexo normativo, todo el Código Procesal Penal, rige para flagrancia, no solo las disposiciones que están a partir del artículo 419. Es todo el cuerpo normativo que establece el sistema acusatorio adversarial para este procedimiento especial de flagrancia, y en ello está íncito el carácter no solo contradictorio, como ya lo he señalado precedentemente, sino fundamentalmente el aspecto que hace a la necesaria conformidad de partes para que un tribunal de flagrancia pueda aceptar y resolver, homologar un acuerdo de los previstos en la ley. Y en aquellos casos, tal cual expresamente lo menciona el artículo 47 de la ley 1851, como además lo menciona también el artículo 433, norma específica ya del procedimiento especial de flagrancia. Si no existiera acuerdo, existe un marco normativo que el juez está constreñido a respetar en salvaguarda de los elementales principios que informan, que le dan manera de ser a este procedimiento especial de flagrancia, y fundamentalmente el cual se encuentra enmarcado dentro del sistema acusatorio adversarial. De más está decir que no solo le asiste razón al señor fiscal en relación a las distintas políticas sanitarias que de parte de los organismos sanitarios, de los órganos legislativos de la provincia de San Juan, del Poder Ejecutivo en particular, y fundamentalmente por las disposiciones dictadas por el señor Fiscal General de la Corte de Justicia, quien es el titular de la política criminal en la provincia de San Juan, le dan directrices o directivas necesarias de cumplimiento a sus inferiores, como son los fiscales de flagrancia. Por otra parte, señalar que una decisión de esta naturaleza no es ni antojadiza, ni resulta irrazonable,
y en absoluto roza a criterio de este tribunal ninguna de las garantías constitucionales. La ley 1851-O y sus modificatorias, entre ellas las que cabe mencionar, las que establecieron modificaciones al artículo 420, fundamentalmente la que se introdujo en el mes de marzo del corriente año, que nos atribuye a los tribunales de flagrancia la potestad para poder sustanciar estos procesos especiales cuando se da la infracción al artículo 205. Son todas normas legales y que han visto la luz a través de un procedimiento jurídicamente establecido por la Constitución de la provincia y que la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, en el legítimo uso de sus atribuciones constitucionales, procedió a sancionar las leyes referenciadas. Esto es la Ley 1851-O y sus modificatorias, razón por la cual encuentro sobradamente argumentos como para que entender que es razonable dentro de este sistema acusatorio adversarial una disposición como la que está allí contenida. Por otra parte, también entiendo que no es una mera negativa por la negativa misma a conceder una medida u otra, y ello porque todas las distintas fases que ha seguido la autoridad sanitaria, las autoridades de gobierno de la provincia, las autoridades provinciales, la autoridad policial de la provincia de San Juan, y no sin un estricto acatamiento por parte del Poder Judicial de la provincia de San Juan, hizo necesario que este procedimiento especial de flagrancia fuera el único en su momento crítico que continuara prestando tareas y funciones. Es decir, flagrancia acompañado las fases. Entonces, las fases en las cuales la autoridad sanitaria no fue de una manera antojadiza estableciendo los límites de los derechos de los ciudadanos de San Juan, porque bien sabemos todos que cuando nos encontramos en fase 5, casi estábamos en plena libertad, aún con los riesgos ciertos de poder existir contagios tales como se registraron y se siguen registrando hasta el día de la fecha. En función de ello, entiendo que han sido razonables las medidas sanitarias dispuestas, entiendo razonables también las disposiciones que han podido ir estableciendo distintos parámetros para conceder un tipo de medida u otro. Y en los casos que el señor defensor público ha señalado, en los cuales este tribunal sí resolvió homologar suspensiones de juicio a prueba, fue efectivamente porque en tales circunstancias era posible, no solo por la fase en la que se encontraba la salud en la provincia, sino fundamentalmente porque en esas circunstancias también existió una disposición del titular de la acción penal máximo, que es el fiscal general de la Corte de Justicia, para que los fiscales de flagrancia tuvieran habilitada la opción de poder consensuar con los defensores una medida como la que en estas circunstancias peticiona le sea concedida por el tribunal y no por medio del acuerdo necesario con el señor fiscal, el defensor oficial. Razón por la cual entiendo que es sobreabundante que me explaye sobre las otras cuestiones que peticionan y no encuentran más que un único hilo conductor en la pretensión de defensa que esgrime el señor defensor. No es de este tribunal juzgar la conducta ahora de las personas imputadas, pero debemos saber todos que las normas son de alcance general y abstracto, y no solo las disposiciones normativas emanadas de un órgano legislativo como puede ser una legislatura provincial o el Congreso de la Nación. También existen medidas reglamentarias que asumen tal carácter y que también
imponen reglas de conducta a los ciudadanos. Eso es la vía reglamentaria, y en ese sentido también ha operado la autoridad sanitaria de la provincia, y es a partir de ahí donde se han ido restringiendo o morigerando las restricciones a los derechos de las personas. Razón por la cual entiendo que no me cabe en esta circunstancia poder, por mi propia autoridad, conceder una medida sin el previo acuerdo entre las partes. Es de la esencia del proceso acusatorio adversarial el consenso en este tipo de medidas, y es la disposición normativa antes señalada la que me da la opción para poder así resolver. Es decir, no estoy en condiciones de ser yo quien, por encima de lo convenido por las partes, conceda una medida como la que se peticiona por el defensor y no está de acuerdo en concederla el señor fiscal. Lo que así resuelvo, y en atención a la falta de acuerdo de la suspensión de juicio a prueba, le cedo la palabra al señor fiscal para que en su carácter de titular de la acción me diga si existe la posibilidad de mantener un nuevo diálogo con el defensor o si directamente van a poder peticionar audiencia de finalización. Pido la palabra. Ya se la concedo en 2 minutos, señor defensor. Bueno. Doctor, en particular este fiscal siempre es acorde al diálogo. No habría ningún inconveniente de dialogar tanto con el señor defensor como con sus defendidos que están también vía Zoom, en la medida en que sea posible un acuerdo que llegue a satisfacer los intereses de ambos, ¿no? Bien, señor defensor, en aras de lo que ha manifestado el fiscal, y usted también me había pedido la palabra, le cedo la palabra. Gracias, señor juez Carlos Lima. Sí, pedía la intervención para justamente solicitar un cuarto intermedio en los mismos términos que explicó el señor fiscal. Gracias. Bien, doctor Arévalo, entonces vamos a conceder un cuarto intermedio de 10 minutos. O 2 o 3, es corto. De 5 minutos, son perfecto. 18:55, a las 19 horas voy a volver a la sala de audiencia. Mantenga la conexión, suspenda simplemente el registro del audio y el video, y si está saliendo en vivo la audiencia, tome la precaución necesaria de anular el audio para que haya estricta confidencialidad entre las partes en lo que van a hablar en este pequeño cuarto intermedio. Entonces, siendo las 18:55, cuarto intermedio de 5 minutos, a las 19 continuamos el curso de la audiencia. Cuarto intermedio. Gracias, doctor.